El cine bélico ha adoptado muchas formas a lo largo de la historia, pero las grandes películas del siglo pasado trascienden el simple espectáculo. Desde los inicios del cine mudo, las historias de guerra fueron las producciones más ambiciosas de su época. Los grandes conflictos mundiales, especialmente las guerras mundiales, dejaron una huella profunda en Hollywood y dieron origen a incontables relatos que marcaron generaciones. En la edad de oro de Hollywood, muchas películas exaltaban el combate y cumplían una función propagandística, sin dejar de ser impactantes para el público. Sin embargo, algunos directores entendieron que la guerra podía contarse de otra manera y usaron el género para mostrar su lado más crudo, la destrucción, el sufrimiento humano y las consecuencias que persisten mucho después del último disparo. Mientras unas historias se enfocan en el heroísmo y la victoria, otras exploran escenarios oscuros que ponen a prueba la conciencia y el espíritu humano. Además, el cine bélico no pertenece solo a Hollywood. Distintas cinematografías del mundo han aportado visiones poderosas y memorables sobre la guerra. A pesar de la enorme cantidad de títulos, solo unas pocas películas logran destacarse por encima del resto. Estas son las 10 películas que se convirtieron en obras maestras del cine bélico. Número 1. La lista de Schindler. Algunos argumentan que La lista de Schindler no es una película bélica, pero su vínculo con la Segunda Guerra Mundial es tan inseparable que es tan bélica como cualquier otra obra maestra. Basada en hechos reales, La lista de Schindler narra la historia del industrial Oskar Schindler, quien salvó a más de 1000 refugiados judíos de los campos de concentración nazis. Narra una historia profundamente personal sobre la redención. La transformación de Schindler, de un oportunista apático a un héroe improbable, es el eje central de la película, pero también explora la naturaleza del mal con gran detalle. Sin centrarse en las batallas, La lista de Schindler supera a otras películas bélicas por su perfecta comprensión de los temas de su género. Número 2. El maletero. La historia la escriben los vencedores. Pero en 1981 el público ya estaba preparado para una historia sobre la marina alemana de la Segunda Guerra Mundial. Das Boot se ambienta a bordo de un submarino y sigue a un corresponsal que observa las realidades de servir en un submarino en plena guerra. Se produjo en Alemania Occidental, pero fue un éxito mundial. Puede que esta película épica y espectacular no sea del todo fiel, pero captura cada detalle de la historia del submarino. Desde batallas explosivas hasta momentos íntimos entre los miembros de la tripulación, Das Boot invita al espectador a sumergirse en su realidad durante más de 3 horas. Aunque no es la mayor obra maestra bélica de la historia, es, con diferencia, la mejor película de submarinos. Número 3. Senderos de Gloria. 30 años antes de Full Metal Jacket, Stanley Kubrick nos presentó un drama bélico impactante para la historia. Senderos de Gloria se ambienta durante la Primera Guerra Mundial y trata sobre un coronel que debe someter a consejo de guerra a 3 de sus hombres por cobardía. Otras películas mostraban los horrores de la batalla, pero Senderos de Gloria trata sobre los horrores de la propia maquinaria de guerra. La película avanza lentamente y se sustenta principalmente en varias escenas largas. Kirk Douglas ofrece una actuación inolvidable. Senderos de Gloria es una cínica pieza de antipropaganda que disecciona la maldad de la burocracia. Número 4. Rescatando al soldado Ryan. Cuando se trata de combinar con soltura el espectáculo de acción con un análisis más profundo de la guerra, ninguna película de Hollywood da en el clavo como Rescatando al soldado Ryan. Durante la invasión de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, un batallón estadounidense es enviado tras las líneas enemigas para rescatar a un soldado raso, el último de su familia, tras la muerte de sus hermanos en la guerra. La secuencia inicial de batalla por sí sola es suficiente para convertirla en una de las mejores de todos los tiempos. Pero lo que sucede después realmente brilla. La película encuentra tiempo para presentar un elenco gigantesco, cada uno con personajes definidos, y cuenta una narrativa emocionante y conmovedora. Steven Spielberg estaba en la cima de su carrera cuando dirigió esta superproducción. Número 5. Sin novedad en el frente. Una de las pocas películas bélicas épicas realizadas antes de la Segunda Guerra Mundial, Sin novedad en el frente estableció un precedente para el género. Adaptando la novela, la historia trata sobre jóvenes alemanes que son convencidos de unirse a la Primera Guerra Mundial, donde experimentan la dura realidad de la guerra de trincheras. Realizada antes de que se impusiera la estricta censura en Hollywood, este clásico se adelantó a su tiempo. Dado que el sonido aún era una invención novedosa en 1930, la fotografía en blanco y negro aporta una capa de crudeza a la narrativa, pero conserva esa cualidad onírica de las primeras películas sonoras. A pesar de acercarse a los 100 años, pocas películas bélicas han podido superar la desgarradora visión. Número 6. Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia cumple varios requisitos. No es solo una gran película bélica de todos los tiempos, sino también una película biográfica clásica y una epopeya histórica. El oficial británico T. Lawrence es enviado a Oriente Medio para asesorar al príncipe Faisal en su revuelta contra las fuerzas turcas durante la Primera Guerra Mundial.
pero se involucra personalmente. La actuación de Peter O'Toole en el papel principal le valió una nominación al Oscar, mientras que la película ganó 7. Lawrence de Arabia representa la cumbre de la opulencia del viejo Hollywood en la gran pantalla. Sin embargo, la verdadera brillantez de esta epopeya reside en cómo narra una historia muy personal a gran escala, algo que la mayoría de las películas de guerra apenas consiguen. Número 7. La Gran Evasión. Aunque La Gran Evasión juega con la verdad de forma bastante libre, sigue siendo una aventura bélica memorable. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados aliados, desorganizados, planea escapar de un campo de prisioneros de guerra nazi para alejar a los alemanes de la batalla y salvar a sus camaradas. Brillante y divertida, La Gran Evasión es precisamente eso, una hábil pieza de escapismo. Esta epopeya de 3 horas tiene todo lo que una película de guerra debe tener: acción emocionante, una trama cautivadora e incluso un toque de humor que la convierte en una experiencia completa. Además de su lugar entre otras obras maestras de la guerra, La Gran Evasión es la mejor película de prisioneros de guerra jamás realizada. Número 8. Apocalipsis ahora. Apenas unos años después de la guerra de Vietnam, Francis Ford Coppola le dio su toque personal a El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad con Apocalipsis ahora. En Vietnam, un soldado hastiado se alista para una peligrosa misión: encontrar al coronel Kurtz, quien se ha vuelto rebelde en la selva. A pesar de su producción notoriamente problemática, Apocalipsis ahora es una obra maestra. Saltando de una escena a otra con un desenfreno casi onírico, el viaje central de la historia representa simbólicamente la guerra misma. Cuando Kurtz finalmente llega, la película se transforma en un aura de terror psicológico, algo nunca antes visto en el género. Otras películas abordaron Vietnam de forma humanística, pero el enfoque de Apocalipsis ahora resume mejor el conflicto. Número 9. Ven y mira. Quizás la única película bielorrusa que ha triunfado a nivel internacional. Ven y mira sigue siendo la película antibélica más desgarradora jamás realizada. Durante la invasión alemana de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, un joven idealista se une a la resistencia, pero los horrores de la guerra lo devastan lentamente. A diferencia de otras películas antibélicas que ocultan sus temas tras el espectáculo, el clásico soviético no da tregua al público. Si bien esto hace que la experiencia sea desagradable y desafiante, nunca corre el riesgo de ser mal interpretada o mal definida. Las películas de guerra de terror no son infrecuentes, pero ninguna ha sido tan desastrosa como Ven y mira, quizás en detrimento del legado de la película. Número 10. La chaqueta metálica. La chaqueta metálica de Stanley Kubrick es esencialmente una historia dividida en 2 partes, cada una desgarradora a su manera. Durante la guerra de Vietnam, un recluta de la Marina se somete a un riguroso programa de entrenamiento básico antes de ser lanzado al centro de la batalla. El impactante arco argumental del soldado Leonard, Gomer Pyle Lawrence, se roba el espectáculo, aunque también tiene todos los rasgos de una guerra normal. La chaqueta metálica es un análisis de la destrucción mental que requiere una guerra como la de Vietnam. El colapso del soldado Pyle es indicativo de la locura que Kubrick y otros vieron en la prolongada guerra por poderes. La segunda mitad también es emocionante, aunque no tan efectiva como la primera. Estas son 10 películas que definieron el cine bélico. Ahora dime tú, ¿cuál agregarías a la lista y cuál de estas te marcó para siempre?